parece, vamos a dar primero la bienvenida formal a la charla sobre pubertad precoz y a todo lo que tiene que ver con defender las infancias y preservar las infancias y cuidar las infancias. En este sentido, vamos a contar por qué estamos haciendo esta charla hoy, y es la Convención sobre los Derechos del Niño es un tratado internacional adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y que reconoce que todas las personas menores de 18 años son sujetos de pleno derecho. Por eso se festeja el Día Mundial de los Derechos del Niño. Entonces, en ese marco, nosotros quisimos hacer esta charla que tiene que ver justamente con cuidar las infancias y el derecho de los niños y las niñas a seguir siendo niños y niñas. Entonces, primero un par de pedidos formales, y es, por favor, mutéense todos. Los que quieran seguir con la cámara abierta no hay ningún problema, los que quieran apagar la cámara no hay ningún problema. Las preguntas que quieran hacer, háganlas por favor con el chat. Hay una primera parte de esto en la que vamos a hablar con Marichu Seitún, que nos acompaña y que es un lujo tener con nosotros, y la doctora Romina de la Puente, médica endocrinóloga pediatra, que nos acompaña también para charlar acerca de todos los aspectos de pubertad precoz. Esta charla es parte de todas las cosas que hacemos dentro de la campaña que tiene que ver con pubertad precoz, y varias veces voy a contestar a, digamos, cuando alguna de las preguntas refiriéndonos a la página de pubertad precoz, que ahora en unos minutos le vamos a poner la dirección en el chat, porque hay muchas de todas las preguntas que nos hicieron previamente que ya tienen respuesta en la página. Hemos venido teniendo una serie de charlas a lo largo de los últimos 2 años y medio, casi 3 años, con especialistas sobre temas como, por ejemplo, dermatología y pubertad precoz, nutrición y pubertad precoz, aspectos psicológicos, etc. Entonces, en alguna de las preguntas vamos a referirnos a esto. Pero hay varias de las preguntas que nos mandaron que las vamos a contestar en unos minutos con la participación de Romina y de Marichu. Entonces, si les parece, empiezo por la idea es que esto vamos a hacer varias preguntas y vamos a charlar con Marichu y con Romina justamente de estos aspectos de defender las infancias y que los chicos sigan siendo chicos. Entonces, mi primera pregunta, porque muchas veces salteamos esto, es, cuando viene la pubertad precoz, son niños o niñas menores de 9, 10 años que, digamos, se les desencadena la pubertad. Y muchas veces salteamos acerca de lo que se estaban perdiendo, lo que están dejando atrás. Entonces, la primera pregunta para Marichu es, ¿podemos hablar un poquito de las infancias? ¿Cómo no? Me encanta la idea. Bueno, la infancia es ese periodo de indefensión en que el cachorro humano está siendo cuidado por su papá y por su mamá. Por supuesto que en la adolescencia continúa esta indefensión, pero en otro estado, pero hasta que llega la pubertad, los chiquitos tienen a sus papás como sus faros orientadores, que saben todo, que entienden todo, que les explican todo, y ocurre lo que llamaba Erikson, que era un psicólogo muy bueno, la moratoria psicosocial. O sea, una moratoria es un plan de pago que pagás más adelante. Entonces, durante la infancia, los chicos no se ocupan de la comida, no se ocupan de su salud, no se ocupan de nada. Papá y mamá se ocupan. Yo juego, me divierto, tengo amigos, hago lo que tengo que hacer. Si soy bebé, aprendo a caminar. Si soy un poco más grande, o sea, hago programas con mis amigos o estudio. Pero hay alguien que se ocupa. Si yo tengo que cruzar la calle, alguien me da la mano para cruzarla. Yo no tengo que estar pidiéndole, mamá, dame la mano para cruzar, porque mamá lo va a pensar antes que yo, que me tiene que dar la mano para cruzar. Entonces, les da mucha seguridad la infancia. Esto es maravilloso porque lo que les da a los chicos es mucha flexibilidad. Un perrito, cuando deja de ser cachorro, porque ya no depende más de la mamá, se tiene que arreglar solo. Entonces ya dejan de aprender, dejan de crecer, ya está, ya llegaron al nivel adulto como muy pronto. El cachorro humano
A esta altura ya llegó a los 30 para llegar al nivel de adulto, pero supongamos que estos primeros 10 u 11 años primeros de vida son el momento o la época en que ellos van a estar muy confiados y entregados a esos cuidados y pasándola bien, jugando, divirtiéndose, haciendo deporte, haciendo todo aquello que les conviene para el mejor desenvolvimiento. Cuando estas cosas se interfieren se complica un montón porque nada, estamos seguros, nos sentimos iguales, todos estamos en la misma y lo estamos pasando muy bien en esta etapa. Y de hecho, lo que va a pasar cuando llega la pubertad es que se derrumban estas seguridades y los asusta un montón. O sea, recién decía Romina que no a todas les pasa lo mismo, que a algunas se les derrumban y a otras no, pero es verdad que cuando empiezo a decir ya no soy niña, y ya no me gustan las muñecas Barbie, y ya no me gusta ver lo que estaba mirando en la tele, y no entiendo nada de lo que me va a gustar, pero además me veo obligado a pelearme con ese adulto que hasta ayer era mi faro orientador, y entonces da mucho miedo, mucho vértigo, mucha inseguridad, y por eso está bueno preservar la infancia lo máximo posible, dentro de lo posible, porque la biología es la biología, no la podemos evitar, pero dentro de lo posible está muy bueno que ellos sean niños la mayor cantidad de tiempo posible. No van a ser más inteligentes, pero van a tener más tiempo para pasarla bien sin preocupaciones. Explicado a los niños y a las niñas y a las madres y los padres presentes, aspectos psicológicos, contarnos la latencia, contarnos cómo es como el desarrollo de los chicos entre los 0 y los 6, hasta que llegan a la adolescencia, ¿qué les pasa? Vamos despacito. Hasta el año y medio, a ver, hasta el año tenemos un bebé que depende absolutamente de los brazos de un adulto que lo tiene que sostener, que no puede ni siquiera moverse solo. Por ahí gatea, pero nada, es muy vínculo 1 a 1, donde lo que importa al principio es el cobijo y después va a ser la mirada y ese adulto que interpreta, si tengo frío, si tengo sueño, si tengo hambre, y me va regulando y me va enseñando a regularme. Entre el año y los 2 años tenemos un periodo difícil, que es el chiquito que todavía no tiene miedo, pero ya se mueve, y entonces, nada, es un peligro con patas, porque todo toca, todo mete, todo sube, todo, y hay que estar muy encima. A los 2 se calma esto, pero aparecen los berrinches, porque en la individuación, acá estoy yo solito, por un lado, mucho berrinche, lo que yo quiero, como yo quiero, y por el otro viene el miedo, y entonces, bueno, ya no corren tantos riesgos. Y ahí viene el jardín de infantes, donde los chicos lo pasan súper bien. Si logramos dominar los berrinches a los 3, los chicos son tranquilos. Llegamos ahí a la etapa edípica, que es como una primera etapa donde la sexualidad tiene su peso, entre los 4 años y medio y los 5. Son los chiquitos que ya empiezan a decir, soy varón, soy nena, cómo es mi cuerpo, cómo es el tuyo. Aparecen juegos sexuales que por ahí a los papás los asustan, que tienen más que ver con curiosidad que con otra cosa. Quiero saber cómo es el cuerpo de la nena, y no los podemos dejar mucho solos porque los vamos a encontrar por ahí sin ropa, en la cama de papá y mamá. Nada, me voy a tener que enfrentar con la mamá de la amiga, porque ay, no sé cómo decirte que nuestras nenas estuvieron jugando al doctor en mi cama, pero realmente tienen interés en saber, y es importante hablar de esto entre los 4 años y medio y los 5. ¿Por qué? Porque después viene lo que vos nombrabas, que es la latencia. Para Freud, latencia era el periodo que iba entre los 6 y los 11, y lo que entraba en latencia, es decir, lo que se ponía a dormir, era la sexualidad. Hay interés en la sexualidad a los 5, cuando ese interés se llena, se completa, no sé cómo decirlo, ya el chiquito sabe todo lo que tiene que saber, la mujer lo mismo, deja de interesarle, y entran en este periodo tan rico de jugar, de aprender, de estar con los amigos y pasarlo fantásticamente bien, muy cuidados, muy protegidos, pero siendo niños. Es un periodo riquísimo que hay que estar súper atentos hoy, porque tiene que ver con pubertad precoz, no, pero la sociedad está entrando en nuestras casas de muchas maneras, con el TikTok, con los avisos, con las revistas, con lo que los chicos ven en televisión, o sea, los dibujitos animados incluso. Entonces, entra un montón de información que no permite que el latente esté latente de sexualidad. O sea, hoy la latencia no es tal, porque hoy la sexualidad todo el tiempo se cuela en la vida de los chicos, y los papás tienen una enorme tarea para explicar, para decir montones de cosas que hace 10 años no hubiera hecho falta explicar, y hace 20 ni por casualidad. Entonces, es una latencia relativa, pero
es una latencia en la cual hay que estar muy presentes, muy atentos para contestar esas preguntas, porque, no sé, desde qué quiere decir gay a, nada, miles de explicaciones que antes no hubiera habido que explicar, y a veces es por lo que vieron en la calle, otras veces es por lo que vieron en la tele, otras veces es por lo que vieron en un TikTok. Entonces, tienen que estar muy atentos los papás de los latentes a ver qué vieron y a contestar las preguntas, e incluso a mirar con ellos lo que miran, a escuchar las canciones que escuchan, para poder decir, ¿y vos qué pensás de eso? ¿Y vos qué te parece? Y no, ahora vas a entender por qué no te dejo ver este dibujito, porque no es para tu edad, es para chicos un poco más grandes. Pero para eso, el gran enemigo de esto que estoy diciendo, es que nuestros padres, los míos, pero los de los padres de hoy tampoco, no estaban atentos, porque ustedes veían, no sé, chiquititas en la televisión, que tenía un bajísimo nivel de erotización, si se quiere, y hoy hay mucha erotización por todos lados, y entonces eso que los papás no necesitaban cuidar, hoy hay que cuidarlo, no para prohibir, para explicar, para hablar, en algún caso quizás para prohibir, pero, y la otra cosa que tienen que estar muy atentos los papás es para no dejarse ellos llevar por todo esto también, porque acá hay un gran beneficiado que creo que es la sociedad de consumo, que cuanto más adelantan las cosas, no sé, más teléfonos celulares venden, o más botitas texanas, o más no sé qué cosa venden. Entonces, a la sociedad de consumo le interesa que los chicos adelanten los intereses adolescentes, y ahí otra vez están los papás para custodiar esta latencia. Y como sus papás no custodiaron su latencia, los papás de los latentes hoy no saben que ellos son los guardianes de la latencia de sus hijos, y ahí estamos nosotros para hablar de estas cosas, justamente. Bien, voy a ir con Romina un minuto y ahora vuelvo con vos, ¿eh? Pero no me escapo. Romy, creo que la mayoría de los que están en esta charla saben algo acerca de pubertad precoz, porque esta es una charla bastante específica. Pero, ¿por qué no empezamos por una introducción a la pubertad precoz? Y en particular, lo que te voy a pedir también es, porque habitualmente la mayoría de los casos con los que nosotros estamos en contacto son nenas de 9 años, pero hay casos de pubertad precoz de bebés, de chicos muy chiquititos, etc. Entonces, contanos un poco pubertad precoz en líneas generales y también como qué es lo que les pasa a los chicos. Bueno, la pubertad precoz significa la aparición de todos estos cambios de la pubertad antes de los 8 años en las nenas y antes de los 9 en los varones, ¿sí? Y los primeros cambios que se ven en la nena es la aparición del botón mamario, que acá hago una salvedad porque a veces es difícil la aparición, el botón mamario puede ser desde una lentejita o un porotito chiquitito, y muchas veces pasa desapercibido, ¿sí? Sobre todo en las nenas que tienen un poquito de sobrepeso, donde la mama tiene componente también de grasita, entonces a veces no se nota bien, y a veces la misma nena la que se da cuenta y dice, me duele, tengo algo, sentí una bolita, y muchas veces pasa desapercibido y aparece, digamos, se dan cuenta mucho más tarde. En el varón todavía es más complicado porque el primer cambio puede ser el aumento del crecimiento del testículo, ¿sí? Y ese es un cambio que solamente lo podemos evidenciar en el consultorio midiendo esos testículos. Yo voy a mostrar herramienta de trabajo. Digamos, esto se llama orquidómetro, ¿sí? Y es para medir el volumen de los testículos. Los pelotitas que son azules son los volúmenes testiculares de los niños pequeños. Y a partir del 4, ¿sí? Es el volumen del testículo puberal. Entonces, fíjense que entre el 3 y el 4 no hay tanta diferencia, es muy sutil y se hace en el consultorio, ¿sí? Porque, no sé si se ve bien ahí a la cámara, es muy pequeña la diferencia, hay que palpar el testículo y medirlo. Después pueden aparecer otros cambios, ¿sí? El olor a transpiración, los pelos, tanto púbicos como axilares, granitos muchas veces. Esto es lo que nos llama la atención y a partir de ahí empieza el estudio de la pubertad precoz. Como decía Gustavo, hay niñas de 6, niñas de 5, a veces hay pubertades precoces como no completas, incompletas, les llamamos nosotros, donde solamente es el botón mamario, por ejemplo, que es una telarca, que es la aparición de la mama, y que puede estar en ese estado durante mucho tiempo,
o progresar a una pubertad precoz. En cualquiera de los dos casos necesita el control para ver hacia dónde se orienta. Hay nenas muy pequeñas donde nosotros le llamamos por ahí persistencia mamaria, entre el año y los 2, muchas veces consultan también por aparición de la mama, y tiene que ver con las hormonas que pasaron a través del canal de parto. Hay que estudiarlas en cualquier caso, digamos, pero muchas veces eso remite con el tiempo. Bien, causas. Una de las grandes preguntas, porque, espera, aclaro, yo no soy médico y voy a decir 80 veces en esta charla, por favor consulte a su médico, en particular a los endocrinólogos pediatras, que son los especialistas en esto. Entonces, dicho esto, una de las cosas que nos pasan en estas charlas es que hay un montón de madres, sobre todo madres, padres también, pero sobre todo madres, que se sienten muy culpables, que es, bueno, es porque la dejé ver tele cuando tenía 4 años, es porque le di patitas de pollo, es porque, no sé por qué. Entonces, ¿podemos hablar de las causas, señora de la Puente? Dividimos, digamos, entre nenas y varones. En el varón, ¿sí? Siempre hay que buscar una causa orgánica. Recordemos, la pubertad se inicia en el cerebro, ¿sí? Hay una glandulita que se llama hipófisis y esa es la que comanda casi todas las hormonas y dentro de esas comandan las hormonas de la pubertad. Entonces, a veces hay algo tocando esa glandulita, ¿sí? Llámese tumor, llámese quiste, a veces no hay nada, pero esa glandulita inicia la pubertad. En el varón siempre hay que buscar la causa en el cerebro. Siempre hay que hacer una resonancia y seguramente tanto el pediatra como el endocrinólogo infantil los van a mandar una resonancia. En las nenas también se hace, pero el 80% de las causas en las nenas es idiopático, ¿sí? O sea, no se encuentra una causa orgánica, muchas veces no llegamos a determinar la causa. Hay personas donde uno pregunta los antecedentes y la mamá, la abuela, una tía, tienen menarcas, que es la primera menstruación a los 8, a los 9, a los 10, hasta los 10 años es una menarca temprana, y muchas veces interrogando, sí, me dijeron que mi abuela menstruó a los 10, y aparecen ahí el antecedente. Hace pocos años se descubrió que existen genes, digamos, que tienen que ver con pubertades precoces familiares. Entonces también es importante preguntar en la familia, como hablábamos hace rato con Gustavo, muchas veces estos temas no se tratan y muchas veces uno le pregunta a las mamás, ¿y tu mamá a qué edad menstruó? Y no lo saben. Entonces es un tema que tenemos que charlar. Y en general, por eso digo, volviendo al tema de la comida, Gustavo, uno pregunta, ¿sí? Hay cosas que se llaman disruptores endocrinos. Son sustancias que una vez ingeridas o en contacto con el cuerpo, se transforman en hormonas o simulan hormonas o bloquean procesos hormonales. Entonces, dentro de esos, la soja, ¿sí? Tiene fitoestrógenos, muchas veces preguntamos consumo de soja, no solamente por ahí en comida, sino bebida, ADES, ¿sí? Plásticos, reutilización de botellas de plástico, botellitas de plástico que se dejan en el sol y que muchas veces reutilizamos y rellenamos. Esos plásticos también liberan sustancias. Ustedes si se fijan por ahí los juguetes o las mamaderas ahora dicen libres de BPA, que es el bifenol A, libres de talatos. Todas esas sustancias son disruptores endocrinos. El pollo. El pollo fue muy discutido, se hicieron muchísimos estudios, hay gente que estudió granjas de pollo, los huevos, había poblaciones donde aparecía de golpe pubertad precoz y se había encontrado una relación en una granja específica, pero donde le daban como mucha hormona a esos pollos, pero no, el consumo de pollo en general en nuestro país, sí. 2 aclaraciones cortitas sobre esto, porque no es el foco, así que voy a ir, pero es, 1, en la Argentina está prohibido ponerle hormonas a los pollos. 2, tampoco tiene sentido económico, o sea, las hormonas salen muy caras, por lo cual si aunque le hicieran en negro, para llamarlo de alguna manera, no tiene sentido, porque el pollo engorda, pero el costo de la hormona para engordar cuesta muchísimo más que el kilo extra de pollo que van a tener. Sí, así que pero en ese sentido, no tengan miedo, no tienen hormonas. Acá en la Argentina es seguro, pero vienen muchas veces con el diagnóstico ya del pediatra y el pediatra le suspendió el pollo. Exacto. Entonces, no, pollo, consumo, no hay problema. Sí,
Preguntamos también utilización de microondas, ¿sí? Relación sobre todo con los plásticos, siempre con los plásticos. El microondas no es que lo prohibimos, se puede usar con recipientes de vidrio, con recipientes de loza, con los plásticos es el problema. Eso sobre todo. Y cremas y perfumes en la piel, ¿sí? Por absorción, que no sean infantiles, obviamente. Bien. Última pregunta y vuelvo con Marichu, que es efectos de la pubertad precoz. O sea, ¿qué pasa? Primero, digamos, hay una etapa que es diagnóstica. Una vez que se diagnostica, viene la posibilidad del tratamiento. Contanos un poco en un segundo esto y cuáles son los efectos, si no se trata, digamos. Bien. La pubertad precoz, digamos, lo que hace es aumentar esas hormonas, y esas hormonas tienen dos efectos. Aumenta todo lo que es la maduración de los genitales, tanto internos como externos, y eso lleva a una menstruación temprana, ¿sí? Esa menstruación temprana tiene dos efectos principales. Uno, y muchas de las que ya tienen pubertad precoz, el endocrinólogo les habrá pedido una radiografía de la mano izquierda, que es para ver lo que nosotros llamamos edad ósea. Entonces, uno de los efectos es sobre la estatura final. Los estrógenos van cerrando el cartílago de crecimiento y esas nenas terminan con un crecimiento, una talla inferior. Y otros son, bueno, las psicológicas, ¿sí? En las cuales las niñas, estas que hablamos dejan de ser niñas y se sienten en el aislamiento con relación a sus pares, tienen muchas crisis de angustia. Es algo que les está pasando fuera de la etapa normal. Sobre todo esto del aislamiento con los pares es muy importante. Y en principio también hay temas de lo que es talla, baja talla y compañía. Bueno, por eso decía, las dos consecuencias son la estatura final, el efecto sobre el cierre del cartílago y las consecuencias psicológicas. Bien. Marichu, vuelvo a vos. Hablemos ahora de la pubertad normal, no de la pubertad precoz. ¿Qué les pasa a los chicos o las chicas cuando llegan a los 13, 14, 12? ¿Qué les pasa? Les pasa esto que decía hace un rato, que se les derrumban los planetas de la infancia. O sea, así como la latencia es una época de mucha seguridad, donde sé lo que me gusta jugar, sé quién es mi amiga, mis amigas y mis amigos y yo tenemos los mismos intereses, o sea, están muy seguros y muy tranquilos, usan la misma mochila, la misma cartuchera, se peinan con el moñito para el mismo lado, o sea, todo es igual, y me siento muy segura en eso. Cuando aparece la pubertad, empiezan a no interesarse por esas cosas, y ya, nada, la muñeca no tanto, y este interés no tanto, y tal serie me parece de chicos, y tal otra cosa, pero lo que es tremendo es que no me interesa más lo de chico, pero yo no tengo ni idea de lo que me va a interesar. Entonces hay una sensación de vacío y de soledad muy fuerte, porque no sé quién soy, no sé a dónde voy, no sé qué quiero, y encima esto me pasa a mí y a mis amigas no les pasa, o a mis amigos no les pasa. Y ahí hay algo que hablábamos antes y que quería agregar a lo de Romina, y es, en los varones la pubertad adelantada está bien vista, porque los varones empiezan a crecer, se ponen altos, o sea, no miden sus testículos, no tienen ni idea de cuánto les falta, pero están recancheros los que tienen bigote o los que están altísimos, y entonces los varones están felices de ser los primeros en desarrollarse, y las chiquitas no están contentas de ser las primeras en desarrollarse. Las chiquitas prefieren toda la vida ser las últimas, quieren seguir perteneciendo a ese grupito y a esa manada, porque este cambio, en la vida del varón no es tan grande el cambio en la pubertad, porque nada, siguen jugando a la pelota, sí hay cambios en los intereses, pero me parece que en las mujeres son más grandes los cambios, porque las chicas pasan de un entorno de juego muy protegido y con poco deporte a la nada misma, y entonces esto trae realmente mucho lío con esa chiquita que está como conflictuada, porque nada, le está cambiando el cuerpo, le está cambiando el alma, no sé qué decir, le está cambiando, y no se entiende a sí misma, pero lo que siente es soledad. Y por otro lado, la persona que la podría consolar, no le interesa que la consuele, porque mi mamá es la última que quiero ver en este momento, no quiero que me des beso, no me quiero que me preguntes, sino quiero que me contestes, y sos lo peor que me pasó en la vida, y eso también les da mucha soledad, porque esta mujer, que para mí era todo para mí, de golpe se convierte en mi peor enemigo, entonces es súper angustiante, y esto al varón no le pasa,
porque el varón tendrá su rivalidad con el papá o lo que fuera, pero la mamá sigue siendo la mamá y no tiene tanta competencia. La chiquita tiene mucha competencia también cuando sale de la latencia, en vos no me mandás y hago lo que quiero, y por qué tengo que comer lo que vos querés, y no me gusta cómo te vestís, o sea, hay mucha cosa de rivalidad en las mujeres que los varones no tienen con la mamá. Como cualquier cosa, no me interesa. O sea, va por otro lado la pubertad del varón. Entonces, realmente hay mucho desamparo en ese estado y mucha soledad. ¿Qué nos pasa? Sí, agregue, por favor. Acotar algo, para que vean lo importante, digamos, cuando uno pregunta en el consultorio, si el varón se acuerda cuando comenzó la pubertad, ningún varón se da cuenta. En cambio, las mujeres, la fecha de menstruación te pueden decir hasta lo que estaban haciendo, si fue cerca de su cumpleaños, si era el verano, las madres siempre lo tienen presente. En cambio, el varón vos le preguntás, ¿y pero usted no se acuerda, señor, si pegó el estirón? Los varones, ninguno. Es muy raro el varón que te conteste y sabe decirte cuándo empezó su pubertad o cuándo la completó. La mujer se acuerda perfecto. Mira vos. Bien. Marichu, tenemos la suerte de que atiende también familias. Entonces, ¿qué nos pasa a los papás y qué les pasa a las mamás cuando nuestros hijos y nuestras hijas llegan a la pubertad? Digamos, ¿cómo nosotros encaramos? Porque la primera infancia es bastante más fácil, somos Superman, los protectores, los que cuidan, los que enseñan, los que protegen, todo este tipo de cosas. Hay un momento a los 13, en los cuales, 12, 11, en los cuales, como vos decías, la nena no quiere saber nada con la mamá, etc. Contanos un poco qué pasa en la familia, qué pasa con padres y madres. Y va a depender mucho de cómo estén esos papás, pero probablemente tengan una gran ofensa. Y además no entienden nada, porque esto ocurre de un día para el otro, no es que se va preparando, ¿no? De un día para el otro, para mi hija, me he visto mal, no quiere que me ría fuerte cuando vienen las amiguitas a tomar el té. Y yo, a ver, soy la misma de la semana pasada y ahora resulta que soy lo peor que te pasó en la vida. Entonces hay que ser muy sólido y muy fuerte. Y la otra cosa que pasa con la pubertad, y es grosa, es que no los agarra a los papás en el mejor momento, porque los papás ya empiezan en una especie, no digo la crisis de la mitad de la vida, pero ya no son tan jóvenes. Entonces no es solamente que desconozco a mi hija y mi hija me desconoce a mí, y además me da mucho miedo que yo no sea más su referente, que ¿dónde va a buscar los referentes? Sino que yo estoy o los 40 o los 45, y por ahí ya me cuesta más levantarme del suelo, o por ahí ya estoy notando pequeñas cosas que lo que no voy a lograr en la vida. Sí, voy llegando a la mitad de la vida, es una marca. Yo la fui corriendo, ya no la puedo correr más, porque tengo 67 y a 130 no llego. Pero hasta los 40, a los 50, podía decir, tengo la mitad de mi vida, pero es un hito la mitad de la vida. Y la adolescencia de los hijos llega en la mitad de la vida de los padres. Y entonces te hace flaquear un montón esto de dejar de ser el ídolo, porque venís muy mal acostumbrado a que tus hijos te miran, te admiran, todo te preguntan, todos quieren hacerlo con vos, y de golpe sos una lacra, una lepra para ellos. Es re complicado, y hay que hacer toda una tarea de fortalecimiento de esos papás. Y la otra tarea de fortalecimiento tiene que ver con esto que decía antes. A pesar de que parecen fuertes, seguros, cancheros y que se la saben todas, el adolescente es un bebé disfrazado de grande, está asustado, se siente inseguro, grita como el tero donde no pone los huevos, o sea, grita, protesta, se queja, pero está muerto de miedo. Y si el adulto no se da cuenta de eso, empieza una escalada de mucha pelea que no tiene sentido. En cambio, si el adulto puede decir, estás muy enojado, pero a mí no me gusta que me hables así, y listo, no me lastimás, no me duele, te quiero incondicionalmente igual que antes, pero no me gusta que me trates así, chao, me voy a mi cuarto, porque a mí no me divierte que me hables así, le ahorra un gran dolor al hijo, porque ese hijo, para afuera se hace el malo, pero adentro dice, qué horror, esta es la mamá que yo adoro, y mirá el estado en que la acabo de poner diciéndole que es una ridícula. Mi mamá llora porque le dije ridícula, y yo me siento un monstruo porque le dije ridícula y ella llora. Entonces mi mamá, cuando le dicen ridícula, no llora, y me decía, ay, ojalá fuera ridícula, pero no, lamento decirte que soy tu mamá, igual que siempre, así que anda a bañarte, dejate hinchar. Le hacemos un regalazo al hijo, pero vuelvo a decir, no es una etapa en que la mamá está sólida y fuerte, sino que también está
flaqueando ella, porque una arruguita, una canita, o sea, pasan un montón de cosas a los 40 que no son las que preferimos que nos pasen. Sobre esto, un comentario en los grupos de papás y de mamás de pubertad precoz. Le comentaba hace un ratito a Marichu y Romina, hay muchas mamás que comentan que sus hijas, cuando llega la pubertad precoz, de repente empiezan a querer vestirse de negro, están con el humor adolescente, por más que tengan 7, 8 o 9. De repente se transforman literalmente en adolescentes, no solamente desde el punto de vista hormonal, si quieren, están muy influidas por lo hormonal, pero no solamente por eso. Y muchas veces cuando empieza el tratamiento es como que recuperan parte de su infancia, bueno, vuelven a estar, digamos, más niñas o niños, lo que les corresponda. Pregunta para Romina. Hablemos de una de las preguntas clásicas, es, ¿la pubertad precoz es una enfermedad? A ver, yo lo que les digo a todos es una condición o algo que les tiene que pasar en la vida, pero que les pasa antes de tiempo, y que lo que nosotros queremos con el tratamiento es que les pase en el momento que les pasa a todas las compañeras, a todas las niñas. Se sienten enfermas, porque uno habla de tratamiento, uno habla de diagnóstico, de controles, entonces no. Hay que tranquilizar eso, tanto a los papás como a las nenas. Yo muchas veces les pregunto, ¿y vos qué opinás? ¿Por qué te trajeron acá? Porque estoy enferma, te dicen. Y no es una enfermedad, es una condición y es algo tratable, y que lo que queremos es esto, lograr cuidar la infancia y que sigan siendo niñas. Yo quería agregar una cosa más ahí, porque pasa con la pubertad precoz, pero con muchas otras cosas, y es no solamente no es una enfermedad, sino una condición, sino que además es algo que le pasa, que no hace a la esencia de la niña, porque a veces sin querer los padres asustados convierten a su hija y se olvidan de que hay una nena que tiene pubertad precoz, y la nena se convierte en su pubertad precoz. Y esto es como que agrava más el problema, porque no, sí te pasa, pero mientras tanto seguís andando en bicicleta, seguís yendo a jugar al vóley con tus amigas, seguimos yendo al club, y que los papás tienen que hacer una gran tarea para que la pubertad precoz ocupe el lugar que tiene que ocupar, que es un porcentaje chiquito de la vida de la niña, no toda su vida entera. Sobre esto, un consejo para ambas, que sería, ¿qué le dirían a la familia? Muchas veces lo que pasa es que una nena o un nene tienen pubertad precoz y tienen un hermano mayor, menor, y habitualmente esto hace como el foco total en nos tenemos que ocupar de Carolina, o como se llame, la nena o el nene, y como que nos olvidamos del otro que necesita atención, cuidado, etc. Comentarios sobre esto, ¿cómo enfocar esto intrafamiliarmente y no solamente enfocado en la nena o el nene con pubertad precoz? Ya tener conciencia de eso que estás diciendo resuelve la mitad del problema. Porque cuando yo me doy cuenta que me estoy ocupando mucho de esta chiquita o de este chiquito y que estoy descuidando a los otros, los voy a cuidar. Pero también me parece interesante hablar con el niño sano para que sepa que me ocupo mucho de tu hermana porque está pasando esto en este momento. No es porque la prefiero. Los chicos son súper egocéntricos. Todo lo bueno que pasa es gracias a mí, todo lo malo que pasa es por culpa mía. Entonces, si mis papás se ocupan de ella, de alguna manera también siento que es porque la prefieren. Y tiene que quedar muy claro que no, me ocupo de ella porque ella tiene hoy este problema. El año pasado vos hiciste ortodoncia y yo te llevaba a vos 40 veces al dentista y ella se quedaba en casa. Este año, pero es lo que le pasa lo que hace que yo me ocupe de ella en este tema, pero rápidamente ellos dicen, la prefieren a ella porque la llevan... A ver, los chicos quieren ir a la psicóloga porque el hermano va a la psicóloga y la psicóloga cuesta plata y ojalá no la necesitara, pero sin embargo, nada, yo quiero eso que le pasa, y es muy importante que les quede claro que si te estuviera pasando a vos, haría exactamente lo mismo con vos. Lo hago con ella porque le pasa a ella y no te pasa a vos, pero no, no es porque la prefiero. Es el gran fantasma ese de la preferencia. Bien. Y, Romy, tratamiento. Otra de las preguntas clásicas es, sí, bueno, ¿es un tratamiento hormonal? ¿Qué efectos va a tener a futuro? ¿Qué va a pasar con la nena y su capacidad reproductiva?
en 3 minutos me haces un resumen de esta charla de consultorio difícil. Sí. A ver, yo te hablo como les cuento yo a los papás, Claro. qué es el tratamiento, ¿sí? El tratamiento es inyectable, ¿sí? Existen varias opciones con diferentes cantidades de meses que se ponen, pero lo que hace es dormir la pubertad, ¿sí? Lo que hace es dormir todo eso hasta el momento, como dejarlo latente, como dice Marichu, hasta el momento adecuado. ¿Cuándo va a ser ese momento adecuado? Va a depender de muchas cosas. De su talla, va a depender de su maduración, va a depender también de la decisión. O sea, ya hay nenas de 10, 11 donde yo las hago partícipes también de la decisión de suspender el tratamiento, ¿sí? Obviamente teniendo en cuenta que ya está con la talla final, con muy buena talla final, con la maduración adecuada, pero también ellas son partícipes en ese momento de la finalización. Es un tratamiento seguro, ¿sí? En cuanto a fertilidad, no hay ningún estudio que haya demostrado que hay ninguna complicación con la fertilidad a futuro. Las nenas retoman sus ciclos una vez que uno suspende, tampoco es que van a menstruar al día siguiente de suspender, ese es muchas veces el miedo, suspendo el tratamiento y les viene la menstruación, no. En general, entre 6 meses a 18 meses después de la suspensión del tratamiento, recién empiezan los ciclos, o sea que además hay un tiempo entre la suspensión y la menstruación. Efectos hay muy pocos y por ahí locales, ¿sí? Algún dolor en el brazo o en la cola, en el sitio de la inyección, puede pasar en la primera inyección en las nenas que están como muy avanzadas la pubertad, que tengan un pequeño sangrado, y eso sí tienen que estar alerta a los papás porque se asustan y piensan que es un efecto adverso, y en realidad es porque ya la pubertad estaba tan avanzada que cuando bajan esas hormonas hay una pequeña deprivación hormonal y sangran, ¿sí? Pero en general es una medicación muy segura, es un tratamiento reversible totalmente. Y probado, entiendo, hace ya muchos años. O sea, hace muchos años que está probado, exactamente. Marichu, ¿cómo, digamos, algo que hablábamos nosotros en algún momento, es uno de los temas que tienen que ver con la pubertad precoz, es que nos remiten a los padres y a las madres a nuestra propia pubertad y a todos los temas que tienen que, digamos, resueltos y no de nuestras identidades sexuales y compañía. Entonces, ¿cómo tratar no de tratamiento psicoanalítico, sino cómo enfrentar alguna de todas estas cosas? ¿Cómo enfrentar los miedos que nos produce que de repente nuestra hija se esté transformando en una mujer? ¿Cómo charlar estas cosas en la familia o en el matrimonio? Sí, en una pregunta anterior también te podría haber contestado esto y no lo hice, me encanta que me lo hayas hecho de nuevo. Va a ser distinto en el varón o en la chiquita, porque en la mujer va a predominar con la mamá la rivalidad y el no quiero que me mandes, y quizás vamos a entrar como en los 4 y en los 5 en la etapa, en otra especie de pseudo etapa edípica de que mi papá es el que sabe todo y a él lo acompaño, y a favor, en contra, esa chiquita va a tener bastante dificultad para acercarse al cuerpo de su papá, pero muchas veces el papá va a tener una gran dificultad para acercarse al cuerpo de la hijita, incluso para tolerar. Muchas veces las empiezan a molestar con estás gorda, para de comer, porque de alguna manera sienten que lo que les pasa, y no, me incomoda ver que claro, una cosa es mi mujer, con quien yo tuve esta hija, y otra cosa es mi hija con cuerpo de mujer, con olor a mujer, con curvas de mujer, y a muchos hombres, ahí también les cuesta más a los papás varones los cambios corporales en la hija mujer, por esto que estoy diciendo. La tengo que dejar que cuidar de otra manera, tengo que empezar a imaginarme que va a tener un novio, que la va a tocar, y esto para el hombre que cuida su manada, nada, venimos de muchos miles de años de estar en manada, no es tan sencillo y trae un montón de problemas. A la mujer también va a tener que ocuparse, si a su hijo varón le incomoda, lo mismo. Ella tiene que entender que no es lo mismo abrazar a mi mamá cuando mi cuerpo es de nene, que cuando mi cuerpo ya tiene testosterona, entonces el olor de mi mamá es olor a hembra. Más allá de que sea mi mamá y que la prohibición del incesto existe, sigue teniendo olor a mujer, y entonces empiezan a salir, correte, no me toques, y creo que hay que aprender a respetar todas esas cosas,
y es otra herida muy fuerte, porque no solamente no le significo nada, y todo lo que le digo no le parece, sino que encima no me deja que la toque, y sí les pido, rásquenle la cabeza, hagan masajes en la espalda, hagan lo que necesiten para conservar el contacto físico, párense en la puerta para robarles un beso a la salida o un beso a la entrada, pero no pierdan el contacto físico porque es muy difícil volver a esto. Entonces, no puede ser el abrazo de cuando tenía 7 años, porque nos van a sacar volando, pero sí sigamos a la distancia que el chico, que la chiquita lo permita, sí sigamos teniendo este contacto físico. Romy, me gustaría saber qué pasa en el consultorio. En algún momento, hace como 3 años, cuando empezamos, uno de los fenómenos era, a las nenas las mamás las llevaban al consultorio y el papá no aparecía, pero no sé qué pasa ahora. ¿Qué pasa en el consultorio? Justo cuando Marichu empezó, estaba por tipo, levantar la mano para decir, el 90% de las nenas va con la mamá. Pero hemos empezado a tener padres involucrados en el tratamiento y que a veces preguntan más que las madres. Están informados, saben cuándo se pusieron el tratamiento. Tengo papás que hacen Excel en el celular con cuándo le tocan las inyecciones, y está bueno. Creo que también es parte de el tabú de la sexualidad y de la menstruación. Hay muchas casas donde no se habla, donde los papás nunca se enteran cuando a la nena le viene la primera menstruación, porque sigue siendo un tema, como dicen, hay un cierto pudor entre la nena y el papá, pero creo que son temas que llegado este siglo ya tenemos que hablar y se puede hablar y compartir. Y hay más papás involucrados y me parece genial, y me encanta a mí cuando vienen los dos al consultorio y saben todo y escuchan. Los papás a veces mandan las preguntas con las mamás. Y esto de la fertilidad y qué le va a pasar en el futuro, va a poder tener hijos y no, y lo preguntan a través de las madres. Entonces está bueno por ahí que las madres los comprometan a venir a informarse, a acompañar, porque la nena también necesita la compañía de los dos padres. Sí, Bueno, porque otra cosa que pasa con esto que decía, es que ese papá que se asusta ante el cuerpo sexuado de su hija, se retira. Y entonces la hija tiene 2 problemas, que le está cambiando el cuerpo y que perdió a su papá. Porque su papá, con el que jugaba a las luchas, salía a andar en bici, de golpe el papá le toma como un sacrosanto respeto y le cuesta un montón la hijita. Y es súper importante que ese papá siga cerca a la distancia que puede. Y por otro lado te escuchaba y decía, qué lindo sería que el papá le pueda traer, no sé, un ramo de jazmines, no tienen por qué ser rosas rojas, pero celebrar que mi hija se convirtió en mujer. Realmente sería muy lindo que los hombres pudieran hacer eso. Y digo lo mismo, y lo veo mucho más difícil todavía, que las mujeres pudiéramos celebrar cuando el varón alcanza la pubertad, pero me parece que nos van a faltar años para que las mujeres logremos hacer eso. Los veo más preparados a los hombres que a nosotras las mujeres para eso. Bueno, este es el momento que yo tengo que pasar un tivo, ustedes disculpen, pero parte de mi rol es, si se fijan en el chat, van a encontrar la dirección de, por empezar, nuestra página www.pubertadprecoz.com y también, digamos, nuestras redes, Instagram y compañía. En la página van a encontrar un libro que se llama Apurados, que aclaro, el libro lo escribimos justamente para generar estos diálogos en familia. No hay prevención de pubertad precoz. No es que ustedes pueden llevar al jardín o al primer grado el libro para que lo lea todo el grado y entiendan. No es para esto. Es un libro para generar una charla en familia cuando la nena o el nene tienen pubertad precoz, para ir recorriendo algunos de todos estos temas de los que estamos hablando. ¿Qué pasa cuando le da vergüenza y entonces no quiere ir más al club? ¿Qué pasa que no quiere ir más con los amiguitos, quedarse a dormir o las pijamadas? ¿Qué le está pasando en el cuerpo? Ahora, ese libro, la idea es generar las preguntas, las respuestas son elaboradas en la familia, no es un manual, no es algo que les va a bajar línea de qué es lo que ustedes le tienen que decir, no es por ahí, es generar las preguntas y para poder charlar esto y para que los chicos y las chicas se animen a hablar de esto que les está pasando, se animen a traer sobre la mesa alguno de todos estos conflictos. Se baja, lo encuentran en la página, es muy fácil. Marichu además tiene otro libro, así que ahora en Marichu vos podés hacer el chivo de tu propio libro, que es buenísimo, así que dale vos. No, pero yo no te iba a decir eso. Yo te iba a pedir otro libro, que además de Apurados, hagas un libro para las compañeritas de clase.
Bueno, Un estamos libro trabajando en eso, estamos trabajando en perfecto. algo para que los padres lleven a la escuela. Va a salir para la vuelta al cole de este año, que es cómo charlar esto con los maestros. Ni siquiera es para que lo charlen en el grado, es para que la maestra o el maestro que les toque sepan lo que está pasando y entiendan que de repente la nena puede tener reacciones intempestivas y cambios de humor y ponerse a llorar y cualquiera de todos estos síntomas que muchas de sus hijas o hijos tienen o ven, y cómo tratar esto entre el maestro y los nenes y la familia. Después, si lo van a blanquear con sus compañeritos o no, eso es todo un tema que tiene que resolver cada madre y cada familia. No es que, bueno, vayan y háblenlo en clase, o no lo hablen. Pero sí es seguro que la maestra tiene que saberlo, la maestra o el maestro tiene que saber lo que está pasando y tiene que entender por lo que está pasando el nene o la nena, porque ayuda mucho, porque hay cambios de humor, hay la ropa, los gustos, todo este tipo de cosas. Estamos trabajando en eso, prometo. Igual no, te pido otro más. El otro Dale. más es para la chiquita que sí quiere que sus amigas Sí, sepan, que sí. haya un cuento que sea específicamente pensado en Para eso. mi Bueno, amiga fulanita tiene pubertad precoz, y entonces le explicamos a las otras nenas que no la tienen lo que significa esa pubertad precoz, para que ella no tenga que explicarlo ella con sus palabras, sino que hay un cuento que ni siquiera que es te de ella. ayuda. Sí, me parece que ayudaría un montón ese. Hay nosotros aprendemos muchísimo en los grupos de los papás y las mamás. Lo ven los que nos siguen en las campañas, los que nos siguen en Facebook, etcétera, lo ven. Se dieron cosas súper interesantes, como que había dos nenas en un grado que tenían las dos pubertad precoz, cuyas mamás no le contaron a nadie, las nenas no le contaron a nadie, descubrieron, y fue maravilloso porque se sentían entendidas, comprendidas, se hicieron mejores amigas las mamás, además porque cada mamá tiene con esto todo un tema que resolver, o sea, nosotros vamos pasando por muchas de todas estas cosas, pero en la vida cotidiana esto es como un desafío permanente. Entonces, cuando pudo hablar con la mamá que conocía, que estaba en el mundo, fue increíblemente maravilloso. Entonces, sí, queda en cada uno. Pero ahí no es que, así como les digo, está bueno hablarlo en familia, queda en cada uno. Pero sí, hay un par de estas cosas que es lo que viene. Bien. Digamos. Buenísimo. A mí me pasa en Sí. consultorio, el otro día me pasó que una mamá, diagnóstico reciente, y se ve que, bueno, ella no tenía el tabú de contarlo y en la puerta lo contó, que contó lo que le estaba pasando a la nena, y otra mamá dijo, no, mi hija está hace casi 2 años en tratamiento, y me dice, y estaba en tratamiento y no nos enteramos, y bueno, y ahí empezaron a compartir, como vos decís, es como que se arman estas redes de contención, ¿no? Y sobre todo con personas cercanas, así que las nenas, la verdad que se sentían acompañadas. Qué bueno. Sí. Digamos, retomando algo que también le toca a Marichu, más que a nosotros, este fenómeno de maternar, de que tener que, digamos, voy a decir, en nuestra época, y en la de Marichu, no existía el fenómeno que hoy las chicas que tienen 30 tienen grupos de otras amigas que están teniendo y que se contienen entre sí y que charlan de lo que está pasando. Nosotros lo veíamos por la tele o lo leíamos en las revistas femeninas, no era así. Como mucho hablabas con tus hermanas, pero no era este grupo de madres que son como maternar, que comparten todo esto que les está pasando. Bueno, me en parece este que sentido, sí. un poco tiene que ver con que la familia, dejamos de estar en tribu, y en la tribu las personas mayores sabían todo, y entonces le preguntábamos a la abuela, y la abuela sabía, pero resulta que ahora la abuela dice que el bebé duerma boca abajo y no boca arriba, y entonces la abuela deja de ser alguien, un referente creíble, y ahí es donde las mujeres no tienen más remedio que buscar a sus pares, lo cual a los 30 me parece muy seguro, a los 9 años no es tan seguro, es mejor seguir buscando a la mamá cuando tienen 8, cuando tienen 9, pero sí, por otro lado, es cierto que estas mamás de 40 con hijas con pubertad precoz, también estaría muy bueno, Romina, ofrecer estos ámbitos de grupos de autoayuda, porque está la mamá que hace rato que está y que ya le puede explicar a la nueva, y la nueva que habla de sus temores, y esas cosas son funcionan muy bien. Y bueno, hoy lo que han encontrado las mujeres jóvenes son grupos de pares,
para ir sosteniendo en una tribu distinta, ¿no? En la tribu original, que era la bisabuela, la abuela, mamá, yo, que estoy sostenida por todo eso, sino que es más horizontal, digamos, no tan vertical la línea. Con sus pros y sus contras cada cosa, pero es la realidad de hoy. Bien, voy a contestarle a Paula Escuaglia, ahí contesto yo una pregunta y después voy a los comentarios de ustedes, cosa que habitualmente no hago, que es, con una primera aclaración, la pubertad precoz está tipificada en lo que es el derecho de salud argentino, en las reglamentaciones, como una enfermedad poco frecuente. Esto es, la pubertad precoz es poco frecuente, afecta a una pequeña cantidad dentro de los millones que somos en Argentina, y lo mismo pasa a nivel global. La ley que la rige es la ley de enfermedades poco frecuentes. Afortunadamente, lo comentaba antes, estamos a punto de que esté cubierta en lo que se llama el PMO, el Programa Médico Obligatorio, de manera que en un futuro no muy lejano el tratamiento va a estar cubierto el 100% por lo que ustedes tengan, la obra social, la prepaga, el Estado, cualquiera de todos ellos. Estamos a la puerta de esto, hay una resolución en el Congreso y el Ministerio está terminando de evaluarlo para hacerlo. Por el momento, el único caso en que el tratamiento está cubierto es para los nenes y las nenas trans. Ahí está cubierto al 100%, pero para los nenes o nenes que tienen pubertad precoz, por el momento la cobertura es de 40, en muchos casos hay recursos de amparo, entonces cubren el 100, pero tiene una cobertura limitada. Esto, una de las cosas que hace es que haya en Argentina y en el mundo pocos estudios científicos. Hay pocos especialistas en pubertad precoz, dedicados 100% a la pubertad precoz. Sí tenemos una especialidad que sería los endocrinólogos pediatras que tratan la pubertad precoz, y es muchísimo mejor cuando ustedes van a dar con un endocrinólogo pediatra que cuando los trata un pediatra común, porque no es un especialista en esto. Ahora, Romina, como endocrinóloga, ve pubertad precoz y ve un montón de otros temas que tienen que ver con endocrinología pediátrica, problemas de crecimiento, un montón de otros temas. Hago toda esta larga aclaración porque Paula preguntaba, buenas tardes, ¿es aconsejable acompañar el tratamiento farmacológico con terapia psicológica para los cambios de humor? No es para los cambios de humor, sí, es súper aconsejable acompañarlo con terapia psicológica, y te agrego, tratarla con un equipo interdisciplinario que incluya una nutricionista y una dermatóloga o un dermatólogo para los casos que así lo requieran. Ahora, si después de esto ustedes van a decir, bueno, pero ¿hay alguna nutricionista especializada en pubertad precoz? La respuesta es no. ¿Hay alguna dermatóloga especializada en pubertad precoz? La respuesta es no. Con suerte, en alguno de los servicios de alguno de los hospitales de pubertad precoz hay equipos, y en esto, perdón de Romina, pero sería, en el interior esto funciona mucho mejor que en la capital. O sea, en los hospitales del interior los servicios en general son mucho más interdisciplinarios que en la capital. No me pregunten por qué. Dios está en todas partes, pero no atiende en Buenos Aires en este caso. Pero sí, la respuesta es, la pubertad precoz es buenísimo si es encarada multidisciplinariamente. Entonces, dicho esto, Romy, ¿quieres comentar algo al respecto? Yo después. Dale. Sí, yo generalmente los mando, ¿sí? a evaluación de la familia en general, o sea, tanto los papás necesitan el apoyo como la nena, digamos, son todos los que están viviendo estos cambios. Y acá, bueno, no sé qué opina Marichu, pero muchos me preguntan, bueno, ¿hasta dónde llego con la información? ¿Sí? Esto le explico los cambios nada más, voy más allá, ya me meto en temas de sexualidad o hasta ahí nomás. Yo siempre lo que les digo es hasta donde la niña pregunte. No me explayo mucho más porque a veces los papás se meten a hablar, y la nena quería saber nada más por qué le habían crecido las mamas y quería llegar hasta ahí, y los papás ya hablaron del embarazo y de todo lo demás, y se hace un lío terrible. Entonces, por ahí está bueno el asesoramiento para acompañarlos en esta explicación, en esta, digamos, es algo que nos va a pasar a todos los papás, digamos, explicar los cambios puberales, pero estas nenas son más chiquitas, y no es lo mismo explicarle a una nena de 6, a una nena de 8 y a una nena de 10, porque madurativamente no están preparadas por ahí para las respuestas. Tal cual.
Sí, me gustaría agregar que en situaciones ideales, esa chiquita de 6 que no tiene pubertad precoz ya debería tener una idea vaga de la menstruación, no como sangre, o sea, para que sepa para qué sirve un siempre libre, que sepa que la mamá tiene un nido todos los meses, que si no, no sé, que de alguna manera infantil, y por eso ahí está el chivo que decía Gustavo, que es que con mi hija Sofía escribimos un libro que se llama Coco y Mini quieren saber, porque habla sobre el crecimiento. A mí me parece muy importante que antes de que llegue la pubertad precoz, la chiquita sepa estas cosas, que hace falta un hombre y una mujer para tener un bebé, porque explicarlo en el momento en que tiene pubertad precoz es muy difícil, pero si ya se lo expliqué antes, simplemente va a ser, voy a ir ampliando determinadas ideas que son importantes. Coincido totalmente en el tema de la consulta de los papás y de la chiquita. Yo recién los escuchaba hablar y pensaba lo que es el recurso del juego, y querría que todas las mamás que tienen chiquitas que van a empezar el tratamiento, más allá de con psicólogo o sin psicóloga, que jueguen a las inyecciones, porque por ahí alcanza con eso, no es necesario más que eso, saber, le voy explicando y entonces jugamos con la muñeca y le explicamos a la muñeca o le ponemos una inyección, no sé, a una naranja, que jugar las va, a pesar de que tengan 8 y a pesar de que lo que estamos hablando tiene que ver con la pubertad, le va a hacer mucho bien a esa chiquita saber lo que le va a pasar, hacerlo con su muñeca, conversar todo esto, o sea, todo aquello que yo pueda como tercerizar. Por eso el libro se llama Coco y Mini quieren saber, porque no son Juanita, mi hija, y Felipe, no, son Coco y Mini, 2 chiquitos que yo ni conozco. Entonces, Coco y Mini se informan y esto les permite escuchar mucho mejor, y el juego también les va a ayudar un montón a procesar y metabolizar el tratamiento. Y una cosita más que me importa, y es la pubertad precoz. Muchas veces me pasa en la consulta que los papás llegan con la chiquita de 8 sin ningún cambio puberal y me dicen, está adolescente. Y yo querría, nada, que se quede bien claro que la pubertad precoz tiene que ver con el botón mamario, con todas las cosas de las que Romina acaba de hablar, y que lo que yo veo en mi consultorio, lo que los papás me traen, son chiquitos cuyos papás no pudieron poner límites cuando tenían 2, 3 y 4, y que a esa edad no se notaba que no le podían poner límites porque lo agarraban y lo llevaban y listo, pero cuando tiene 8 ya no es tan sencillo. Entonces la mamá o el papá dicen, está adolescente. No, no está adolescente, es una chiquita inmadura a nivel puesta de límites, tolerancia a la frustración, capacidad de espera, y que entonces no nos confundamos, que no todo lo que parece pubertad precoz es pubertad precoz. A veces lo que hay es una chiquita a la que hay que organizar para su edad y hacerle saber que tiene 8 y no 16, y que ella no decide todas las cosas como le gustaría decidir. Y no creo tampoco que tenga ninguna incidencia en la pubertad precoz fisiológica, digamos. Creo que es nada, pero hay que tener muy claro eso. Sí, agrego, y si querés, Romy, vos contás en 2 minutos, pero cómo hacer el diagnóstico de la pubertad precoz está re claro y no depende de las conductas adolescentes. No, claro. Así que, si querés contar en un segundo, como que sería el set básico de las cosas que vos le vas a mandar a alguien con sospecha, para decirlo educadamente. Perfecto, que puede venir ya con los estudios del pediatra o pedirlos nosotros. Hay una tríada básica que es el laboratorio, ¿sí? Una placa de la mano, una radiografía de la mano izquierda, que es para ver esto que yo decía, la edad ósea, el cartílago de crecimiento, y una ecografía ginecológica, ¿sí? Que es para ver el tamaño del útero, los ovarios, la influencia de las hormonas en esto. Y también, bueno, es muy importante la estatura y la velocidad de crecimiento, que tiene relación con la pubertad y muchas veces es un dato más, y a veces importante, que hayan disparado la velocidad de crecimiento. Perfecto. Bien. Y en algunos casos les mandan, sobre todo a los varones, una resonancia. La resonancia. Todo otro factor de en miedo. Las nenas también, pero sí. Para como cerrar el diagnóstico, como dije, en las nenas el 80% generalmente no encontramos una causa, pero les pedimos igualmente la resonancia. Bien. Sol pregunta, en una nena de 9 años, ¿siempre recomiendan hacer el tratamiento? La nena dice, quiero que mi cuerpo decida su crecimiento. ¿Igual sugieren avanzar cuando ella entiende perfecto lo que le está pasando? Entonces, a ver, voy primero con Romy y después con Marichu, porque me interesa también la respuesta de Marichu. Vamos, Romy,
Vos. Bueno, primero no hay que generalizar, habría que ver varias cosas, no es solamente la edad y lo que la nena quiere, digamos. Hay que explicar que puede quedar con una talla inferior, hay que ver cómo está esa nena parada por ahí, ella se siente segura, pero todavía no sabe qué es lo que está por venir, habría que ver bien esas cosas, pero sobre todo ver cuán avanzada está la pubertad, por ahí le falta un año y en un año pueden pasar un montón de cosas, pero la estatura también habría que explicarle que puede quedar con 1,42 m, digamos. Es muy fácil a los 9 y muchas veces lo hacen más que todo porque tienen miedo a las inyecciones, no por los cambios. Entonces te dicen, no, yo no quiero el tratamiento porque ya escucharon que son inyecciones, y uno le dice, bueno, pero podés quedar de 1,42 m, 1,45 m, y eso en la vida adulta recién les va a repercutir, o a los 15, 16, en ese momento no les importa, porque de hecho deben ser las más altas Claro. del grado. Sí, 2 comentarios cortitos y paso a Marichu, que es, uno, lo conté en alguna de las charlas, así que si es que hay alguien que repite, mil disculpas, pero es una mamá lo que hizo, en este caso era un varón, que él como que era bueno, no sé si hacer el tratamiento, y lo llevó a todo a lo largo de un día a ver cómo va a ser su vida adulta, si se quedaba de la estatura que tenía, porque no iba a crecer mucho más que 1 o 2 centímetros. Y le mostró, mira, en el colectivo no te vas a poder agarrar, en la cocina con suerte vas a llegar a la mesada, y no vas a llegar a buscar los platos que tenemos arriba, ni los vasos. Le fue mostrando a lo largo del día qué significaba quedarse con baja talla. Obviamente, terminado el día, como que al chico le permitió ver una visión muy distinta, que solamente me van a dar inyecciones. 2, no lo vamos a hablar ahora, pero en la página hay videos respecto del tema de las inyecciones, y en algunas de las charlas anteriores hablamos de mensual, trimestral, semestral. No vamos a repetirlo hoy porque hoy estamos dedicados a la charla a otra cosa, pero búsquenlo, incluyendo el consejo de ponerle hielo antes y algunas otras cosas. Están en las charlas, en los videos de Hablan los Especialistas. Voy ahora a Marichu, porque en la pregunta está implícito una pregunta psicológica, que es, ¿quién decide esto? ¿Los padres? ¿Los chicos? Marichu. Ah, qué pregunta difícil. Le voy a dar mi opinión personal, que puede ser discutida. A mí me parece que esto lo deciden los padres. Un chico de 9 años no puede tomar esa decisión. Lo puedo llevar, buenísima la idea de la mamá de llevarlo, pero que termine el día diciéndole, por todas estas razones, yo decido que sí te vas a poner las inyecciones. Porque son muy chiquitos, como dice Romy, ¿qué saben lo que significa medir 1,42 m? Por más que... Y entonces, en crianza, yo digo que el verbo convencer no es un verbo que se conjuga en la crianza, porque si lo tenés que hacer y lo decido yo. Y si puedes elegir, pero entonces no te tengo que convencer si puedes elegir. Y yo creo que en estas circunstancias son los adultos los que tienen que resolver qué es lo que importa, y tienen que tomar una decisión. Y a lo mejor se equivocan y el chiquito se va a enojar, pero también es tremendo que un chico diga, me escucharon y ahora estoy furioso porque me escucharon. ¿Y yo qué sabía a los 9 años? Que me iba a quedar así de petizo. ¿Y cómo me escucharon? ¿Cómo no hicieron lo que era obvio que había que hacer, que era ponerme las inyecciones? Y entonces, ante la duda de una cosa y de la otra, yo prefiero toda la vida que el chico se enoje, pero que los adultos decidan. Pero es discutible, porque como estamos hablando de los derechos del niño, también los derechos del niño dicen, el niño tiene derecho a decidir, y si vamos a los trans y todo eso también, yo en ese tema también pienso que los chicos que hay que hacer un montón de investigaciones para ver qué es lo que corresponde hacer y cómo, antes de preguntarle al niño lo que quiere y hacer lo que el niño quiere, en todos los temas. Yo creo que, esto, perdón, dale, última, sí. No, por que favor. todo esto tiene que ver con que últimamente está como mal visto poner límites. Claro. Es como, entonces es como, no quiero ser el padre que reta, el que pone el límite, porque está como esto casi como mal visto. Es como, me pongo a la par de mi hijo y soy amigo más que padre. Sí, voy a leer, es un testimonio, no es una pregunta. Celia Guerreros pone, mi nena tiene 6 años y le diagnosticaron pubertad precoz idiopática. Para nosotros fue más dura la noticia
que para ella. Ya desde pequeña estaba informada sobre los cambios de una mujer, tiene una hermana de 13, y al comienzo del tratamiento comenzó el colegio y tuvo sangrado. Lo tomó súper natural y lo compartió con sus mejores amigas, a las que también se les explicó que todos crecen a distinto ritmo. Me encantó el testimonio, me parece buenísimo. Entonces, y Nadia lo que dice es, sí, mi hija tiene más de 1,30 m de altura y recién tiene 7 años. Estamos esperando los resultados de los análisis de sangre, ya se realizó las radiografías y la ecografía, ella ya tiene botón mamario y vello axilar. Le están apareciendo granitos en su cara. Creo que está claro por qué está en esta charla, para decirlo educadamente. Si es que no te está tratando nadie, si es que tu médica no, o médico no es un endocrinólogo pediatra, anda a ver un endocrinólogo pediatra, digamos. También un aviso al público. Igual supongo que la mayoría de todos los que están en esta charla o tienen un diagnóstico o están cerca del diagnóstico, pero hay una ventana para el tratamiento, hay un tiempo para empezar este tratamiento y tenemos muchos casos de madres o padres que rebotaron de médico en médico o el médico le dijo, no, no pasa nada, venga dentro de un año, qué sé yo, y perdieron un tiempo precioso en esto. Entonces, es por eso que insistimos tanto en vean a un endocrinólogo pediatra, porque hay pediatras que son buenísimos en esto, pero hay muchos que no tienen la menor idea y hacen desastres que después tienen repercusiones en esto, en la altura de los chicos, en lo que les pasa, en su vida social, en un montón de todas estas cosas. Entonces, yo que soy el vocero de la Asociación de Endocrinólogos Pediatras, que no existe, les paso el aviso parroquial. Busquen un endocrinólogo pediatra. Bien. María dice, quería agradecerles, a mi hija se lo diagnosticaron hace un mes, estuvimos un año haciendo un seguimiento, mientras tanto yo estuve siguiéndolos a ustedes y realmente me sirvió mucho para atravesar este momento, gracias, es todo para ustedes. Bien, son las 6:40, entonces, Romy, ¿algún comentario? Mira, soy mamá de Isabela y fuimos con la doctora Romina porque saltó que tenía tiroides y ella descubrió que Isa tiene pubertad precoz. Así que Isabela Guaymas está presente, una fan de la doctora Romina Lafuente. Muy bien. Entonces, sí, Romy. Un comentario. Dale. Que viene a eso que vos decías por ahí del pediatra, que es muy bueno y todo esto. ¿Qué pasa? La medicina no es un 2 más 2, ¿sí? Cada caso es particular y a veces pasa que tomo literal la pubertad precoz en las nenas es antes de los 8 años. ¿Qué pasa con la nena que me aparece el botón mamario 8 años y un mes? Y aparte tenemos algo que se llama pubertad rápidamente progresiva y es lo que estamos viendo ahora. Entonces, no se queden con la duda, consulten. Hemos visto nenas que empezaron 8 años, 2 meses y casi a los 9 completaron su pubertad. Entonces, si bien es un proceso que uno dice entre que aparece el botón y menstrua son en 2 y 3 años, estamos viendo pubertades muy rápidas. Entonces, consulten. Sí, y sobre esto, perdón, yo dije que te pedía un comentario final, pero también te voy a hacer una preguntita adicional. Todavía no hay la casuística necesaria para lo que voy a decir, pero por ejemplo, todo el tema de la obesidad en los chicos pareciera que ha traído un incremento en las pubertades precoces. Y hay algunas otras cosas que están actualmente en estudio, que todavía no hay algo científico. De hecho, la Sociedad Argentina de Endocrinólogos Infantiles está juntando datos, ¿sí? Para ver la casuística, por esto que comentaba como al principio de la charla, de que hay un aumento de los casos con la pandemia, y tiene que ver lo que se piensa, ¿sí? Con el sedentarismo, los cambios nutricionales, los cambios en el patrón del sueño, ¿sí? Las hormonas tienen su ciclo con la noche y el día. Entonces son chicos que se acostaron a las 4 de la mañana, se levantaban a las 12, estaban todo el día en casa, mucha pantalla, y el estrés mismo, que por ahí no lo manifestaron de otra forma, y va por dentro, como dicen la profesión, va por dentro. Hay muchas cosas que están surgiendo ahora post pandemia que tienen que ver con esto, y por ejemplo,
hay estudios ya en otros países de aumento de la pubertad precoz por la pandemia, que tiene que ver con esto que vos decís de la obesidad, el sedentarismo y bueno, las otras cosas que nombré. Lo que pasa es que el sedentarismo tiene lógica, porque para resolver el estrés te tenés que mover. Y entonces el sedentarismo hace que el estrés crezca, ¿no? Y entonces es importante. Y una pregunta, la estimulación visual también puede afectar, porque no hablaron de eso y me parece que también debe ser parte, ¿no? Sí, bueno, los primeros que estudiaron esto es el grupo de unos italianos, que si ustedes lo piensan, fue el grupo de los italianos que estuvieron muy encerrados, se acuerdan que hicieron una cuarentena muy estricta, y ellos vieron un aumento en las consultas de pubertad precoz, y las cosas que ellas postulan es las pantallas, ¿sí? O sea, todo el tiempo de exposición, ya sea por clase, porque los padres necesitaban que el chico esté quieto, porque estaban aburridos, lo que sea, pero el aumento en el tiempo de la pantalla tiene que ver esa estimulación visual, el sedentarismo y la nutrición. Son las cosas que ellos postulan, pero no hay nada que puedan poner el sello, digamos. Pero una pregunta más, ¿estimulación visual por la luz implícita en la pantalla o estimulación visual por lo que ven? ¿O las dos cosas? Las dos cosas. Ok, gracias. Bueno, Marichu, comentarios finales, y te pediría, más allá de pubertad precoz, comentarios finales de vuelta sobre cuidar las infancias, sobre cómo hacer para que los chicos sigan siendo chicos. Bueno, me parece súper, gracias por la oportunidad, primero que todo. Me gusta mucho la idea de que los papás entiendan esto que estamos diciendo, que más allá de la pubertad precoz, por la cual psicológicamente es poco lo que podemos hacer más que ir al endocrinólogo, o sea, hay que hacer lo que hay que hacer, pero qué importante es que los papás de estas chiquitas, aunque tengan pubertad precoz y aunque estén cambiando los intereses, sigan teniendo vida de niñas y sigan siendo protegidas, o sea, que no adelantemos junto con los cambios físicos cuándo te doy el teléfono celular y qué te doy permiso de hacer, sino que de alguna manera sigamos protegiendo a esa niña para que siga siendo niña la mayor cantidad de tiempo posible, por más que la niña se enoje, porque otra vez no se trata de convencer, somos nosotros los adultos los que decidimos a qué edad van a dormir a la casa de alguien, a qué edad muestran el ombligo con la remerita corta, a qué edad ven tal tipo de películas, y creo que tenemos que estar súper atentos, porque además es una especie de caballo de Troya, si no, veamos el ejemplo del calamar, del juego del calamar. Aún no viéndolo, se metió en la cabeza de los chiquitos del juego del calamar de una manera a toda velocidad e inconcebible. Entonces tienen que estar súper atentos los papás para que estas cosas no se metan en la cabeza de sus hijos antes de tiempo. Y para eso hay que, lamentablemente, los papás de hoy tienen mucho más tarea que los papás de generaciones anteriores, porque tienen que estar mucho más en vigilia, o sea, mucho más atentos a lo que miran, atentos a lo que leen, atentos a lo que ven, a los TikToks, por ejemplo, que miran en las pantallas, no porque esto vaya a adelantar la pubertad, sino porque se adelanta la estimulación psicológica que no es necesario y que de alguna manera acorta la infancia. O sea, juegan menos tiempo, están con amigos haciendo lo que es de la latencia durante menos tiempo, y eso tiene un precio, no es gratis. Sí, a mí me toca poner como un mensaje no tan agradable antes de cerrar, y es, nosotros en estas charlas no hablamos de algunos temas que, no quiero decir que siguen siendo tabú para nosotros, pero que no son el foco, pero hay algunas de las derivadas de la pubertad precoz con las que hay que tener especial cuidado. Esto es, uno, hay aumento del acoso en las nenas, porque de repente se transformaron en nenas. Hay aumento de los embarazos adolescentes o de niñas, porque empiezan a tener capacidad reproductiva. Entonces, no es la idea de estas charlas, pero retomo lo que decía Marichu respecto del cuidado. Es, de repente, son mujeres y varones, digamos, en cuerpos de nenes y sin la maduración para entender muchas de todas estas cosas. Entonces, también es un llamado al cuidado extra que tiene que ver con esto. Y una de las razones por la que está bueno como cuidar, preservar, y que los chicos sigan siendo chicos y las chicas sigan siendo chicas y los niños y niñas sigan siendo niños. Entonces, no es un mensaje agradable para terminar esta charla, pero me parece importante
que todo el mundo tenga conciencia de esto. Bien, solo agradecerles muchísimo a Romina y a Marichu, son dos genias a las que admiramos muchísimo y comparten con nosotros sus conocimientos. Esta es una serie de charlas que nosotros mantenemos, así que, como les decía al principio, para los que llegaron tarde, en la página tienen un montón de todas estas charlas grabadas de Hablamos con los especialistas, en las que pueden ver algunos de los temas de los que quedaron en las preguntas, que tiene que ver con, bueno, cómo es el tratamiento, más detalles de algunas de todas estas cosas, hay dermatología, nutrición, qué comer, qué no, de qué le salen granitos, se depilan o no, un montón de todas estas cosas. Pueden verlo en la página. Y además, si no, nos mandan las preguntas e intentamos. No tocamos los casos particulares, o sea, no podemos pasarle a Romina un caso particular. Pero sí, todo lo que tiene que ver con la pubertad precoz en general, intentamos contestarlo. Muchísimas gracias a todas y todos por haber venido, y será hasta la próxima charla. Nos queda, creo que todavía va a haber un vivo de Instagram, creo, antes de fin de año. Ahora ya se nos viene fin de año, pero igual, nada, subimos un montón de todas estas cosas. ¿Dónde va a estar el video grabado? En la página, y además vamos a sacar algunos pedacitos que van a salir por Instagram. Perfecto. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Será hasta la próxima. Gracias, Romina, gracias, Gustavo, gracias a todos por Gracias, Marichu, escucharnos. Gustavo también.